Hola a todos, gracias por estar nuevamente conmigo en el canal. Hoy vamos a utilizar el sistema operativo Linux más comúnmente utilizado en todas partes, Ubuntu. Vamos a utilizarlo para virtualizar. ¿Con qué vamos a virtualizar? Con KVM. Esto es una herramienta prácticamente que nos va a sacar de apuros en cualquier momento, en cualquier situación. Realmente es poderoso, sencillo de instalar, fácil de configurar y súper poderoso. Entonces espero el video les sea útil, ya saben, bienvenidos todos los comentarios, gracias por estar ahí conmigo, no se les olvide like a los videos y suscríbanse al canal. Nos vemos en el transcurso del video, gracias. Bueno, iniciemos. Para esto vamos a crear una máquina virtual. Aquí ya estoy en mi Workstation 17. Voy a crear una máquina virtual. En este caso, como ustedes ya saben, selecciono la opción Custom. Esto lo dejamos quieto. Vamos a seleccionar la instalación sin el asistente, es decir, yo voy a instalar después. Esa es la opción a seleccionar. Siguiente, seleccionamos Linux y Ubuntu de 64 bits. Siguiente, acá voy a ponerle KVM. El nombre de la máquina pueden ustedes seleccionar el que deseen. Siguiente, acá, como es para nuestro laboratorio, de 2x2. 2 virtual CPU por 2 core cada virtual CPU. Memoria, voy a seleccionar 16. Importante tener buena capacidad de memoria para las máquinas virtuales. A nivel de red, yo lo dejo en NAT. Es de pronto para el laboratorio lo más sencillo, pero podrían ustedes escoger el que deseen. Siguiente, la opción recomendada a nivel de controladora. Tipo de disco también dejamos el recomendado. Se podría utilizar también esta opción NVMe. En este caso, creo que es mejor en NVMe. Dejémoslo allí. Siguiente, crear un nuevo disco virtual. Y voy a crear un disco de, en este caso, 200 gigas, que sea particionado por el sistema operativo. Vamos a utilizarlo así. En ambientes productivos podemos separarlo en volúmenes. Lo ideal es eso, separarlo en volúmenes. Y si vamos a tener un clúster, ese volumen sería ideal que estuviera en una NAS o en un sistema que nos permita compartirlo a todos los servidores. Siguiente, el nombre lo vamos a ver cómo está. Ese es el nombre del disco. Nos sale el resumen. Le vamos a decir Customize Hardware. Tenemos que hacer un par de ajustes para que podamos virtualizar sin ningún problema. A nivel de CPU, vamos a seleccionar las dos opciones. Vamos a seleccionar los medios de instalación de una vez, en este caso Ubuntu, y vamos a quitar la tarjeta de sonido. Para la plataforma que vamos a usar no se necesita tarjeta de sonido, entonces realmente es hardware que no se necesita. Una vez ya tenemos esto listo, le damos clic en Close y Finish. Esperamos que la máquina virtual quede creada. Acá ya está lista, nos presenta el resumen y procedemos a encender la máquina. Bueno, acá ya en idioma seleccionamos inglés. Ustedes ya saben que yo lo prefiero por facilidad. Actualizar el instalador, súper importante. Un proceso supremamente rápido, realmente no tiene ningún inconveniente. Detectamos el teclado. Por facilidad es mejor detectar el teclado adecuadamente. Cuando necesitemos caracteres especiales es mejor tenerlo bien seleccionado. Ya, Latinoamérica. Perdón. Aquí vamos a hacer la instalación de Ubuntu Server. Está perfecto. Done. Vamos a hacer la configuración del direccionamiento. En este caso, vamos a decirle que es manual. En este caso va a ser 192.168.17. La red es la red 17.0 con máscara de 24 bits.
la dirección 192.168.17. Vamos a ponerle el 30. Como siempre les he dicho, es importante que este direccionamiento sea el que tienen en su red y lo tienen libre. El servidor va a estar siempre sin conflicto de direccionamiento IP. Gateway también. En el caso de mi red, el gateway y el DNS son el mismo. No necesitamos dar más parámetros. Salvar. Esperamos que aplique los cambios. Y una vez aplicados, le damos Done. No tenemos proxy server. Aquí va a descargar el listado de mirrors para hacer la instalación. Esperemos que termine. Listo, ahí ya terminó. Ya pasó todo sin problema. Done. Y aquí ya viene la instalación de nuestro servidor. Ya selecciono el disco. Vamos a seleccionar, a dejarlo como está seleccionado. Que use todo el disco. Nos vamos hasta abajo, hasta Done. En el resumen le damos nuevamente Done, está bien. Y si queremos continuar con esta configuración. Acá vamos a crear el usuario. Yo siempre creo el usuario operador. Y aquí en nombre de máquina voy a ponerle KVM Server. El nombre, pues ustedes lo seleccionan, no tiene ningún inconveniente. Una clave segura. Ya saben, 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial. Ya con eso es su clave es segura. Ya las recomendaciones de algunas documentaciones que he leído es que es mejor que tenga 10 caracteres, no 8, pero igual con 8 estamos bien. Ya hace que la clave sea muy compleja. No vamos a activar Ubuntu Pro, lo vamos a dejar así como está. Vamos a instalar SSH para podernos conectar de forma remota. En este punto de los snaps que tiene Ubuntu, no vamos a utilizar ninguno. En este caso no viene ninguno adaptado para lo que estamos haciendo. Entonces simplemente nos vamos hasta abajo, le damos Done. Y aquí ya inicia el proceso de instalación, el cual dura unos 10 minutos. Entonces ya continuamos. Bueno, listo. Acá ya terminamos la instalación. Básicamente le damos la opción que dice Reboot Now. Siempre nos va a sacar este mensaje de error. Aquí simplemente esperamos que aparezca el siguiente mensaje y le damos Enter nuevamente para que haga el reinicio. Bueno, aquí ya terminó. Primer paso. Ingresamos. Y siempre en nuestros sistemas operativos lo primero que vamos a tener que hacer es aplicar todas las actualizaciones. La mejor recomendación, parches de seguridad y de corrección de errores. Entonces, en el caso de Ubuntu, siempre debemos utilizar el comando sudo. Luego le damos apt update. Esto lo que va a hacer es actualizar todos los repositorios de la plataforma y listo. Y a continuación le damos upgrade. Este ya nos va a hacer la actualización y vamos a seleccionar la opción "-y".
La opción "-y" lo que nos va a ayudar es a responder inmediatamente que sí queremos aplicar todas las instalaciones y él va a hacerlo de forma automática. Esos son los elementos que va a actualizar. Bueno, aquí finalizó la instalación, ya quedamos totalmente actualizados. Paso siguiente, reiniciar. Listos. Bueno, ya quedó totalmente actualizado el sistema. Ahora vamos a instalar los componentes necesarios para virtualizar. Para esto, pues yo ya tengo acá algunos comandos listos. Vamos a ejecutar este comando. Sudo apt install, ahí le estamos invocando la instalación. Qemu kvm es uno de los elementos principales. libvirt-daemon system, libvirt-client. El bridge utils, que es el que nos permite hacer toda la parte de red. Y el virt manager, que es el que nos permite tener consola de administración. Este comando yo se los dejo en la descripción para que después no tengan que buscarlo. Entonces, aquí simplemente le damos enter, la clave, y él ya procede a hacer la instalación. Listo. Listos los elementos necesarios para virtualizar. Ahora el paso siguiente es habilitar la librería de virtualización para que inicie automáticamente. Con este comando systemctl enable vamos a activarlo, --now lo que va a hacer es activarla y dejarla cargada. De una vez la va a cargar, la va a dejar lista. Perdón, se me fue con una letra de más. Ya, listo. Y ahora sí quedó lista la librería. Paso siguiente, vamos a agregar el usuario local para que KVM y libvirt puedan utilizar las herramientas. El comando es el siguiente. Usermod -ag crea el grupo y agrega el usuario inmediatamente. Bueno, ya aquí ya quedó totalmente instalado, temas de red ya solventados. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos nuestra interfaz de red sin ningún inconveniente, que es esta, y ya tenemos el bridge para las máquinas virtuales. El paso siguiente que vamos a necesitar es hacer la instalación del ambiente gráfico dentro de nuestra plataforma. Esto con el fin de poder administrar, crear las máquinas virtuales fácilmente. Si no, nos tocaría por línea de comando, que si bien no es difícil, sí puede llegar a ser un poco más complejo. Entonces, para esto, simplemente nuevamente nos vamos al comando sudo apt para hacer la instalación. Entonces, en este caso va a ser sudo apt install y vamos a darle ubuntu-desktop. Esto nos hace la instalación de la interfaz gráfica en el servidor. Le vamos a dar yes. Este proceso se demora bastante, es grandecita la instalación. Estaríamos hablando de unos 10 minutos, queda totalmente instalado, entonces ya continuamos. Bueno, listo, aquí ya terminó, se demoró algo más de 12 minutos. Siguiente paso, simplemente reiniciarlo. Esto para que cargue todos los módulos y ya cargue la consola gráfica. Bueno, aquí atrás ya tengo la consola del servidor para que se den cuenta cuando suba.
Bueno, como se dan cuenta ya inició. Se demora un poco el primer inicio, pero no nada que sea eh, mucho. Y ya nos cargó con ambiente gráfico. Aquí vamos a entrar con nuestro usuario operador y ya la consola funciona perfectamente. Una vez iniciamos, si se dan cuenta, simplemente nos sale el asistente. Ya estamos listos para manejar nuestra consola. ¿Qué podemos hacer? Pues buscar el Beer Manager. Y con Beer Manager vamos a crear las máquinas virtuales. Aquí ya está totalmente corriendo la plataforma. Si se dan cuenta, aquí ya se conectó y podemos crear nuestra primera máquina virtual sin ningún inconveniente. En este caso yo no tengo un CD creado, voy a crearla tal cual. Necesitamos medio de instalación. Bueno, entonces digámosle back. Le vamos a dar manual install para que nos deje avanzar. No vamos a ponerle uno específico. Vamos a ponerle acá Ubuntu 2404 para que nos deje continuar. Forward. Nos da las opciones de creación de recursos, CPU y memoria. Ahora nos da la opción del disco, el resumen respectivo y acá en Network nos dice cuál va a ser la red. Si se dan cuenta ya tenemos los tres dispositivos normales. Lo voy a dejar en la default que es la NAT y Finish. Aquí ya el proceso de creación de la máquina virtual es normal y si se dan cuenta, bueno, aquí ya la máquina está arrancando, con lo cual nuestro sistema de virtualización con Ubuntu está totalmente listo. Bueno, como lo mencioné en el principio del video, una herramienta súper fácil de configurar. Espero que a ustedes también les parezca fácil. A mí realmente me parece muy sencilla. Tenemos todas las herramientas de virtualización en ella. Podemos ser totalmente versátiles con ella, instalar cosas sencillas, instalar cosas complejas. Realmente, lo que les dije, nos sirve para salir de apuros cuando necesitemos virtualización. Bueno, ya saben, comentarios bienvenidos. Siempre, siempre, siempre que tengan una inquietud sobre virtualización, bien puedan ponérmela. Con mucho gusto estaré ahí atento a resolvérsela. Y pues nada, muchas gracias por estar acá. Suscríbanse al canal, denle like a los videos, clic en la campanita y nos vemos para el próximo. Muchísimas gracias.